Bien, hermano, Dios bendiga en este día. Vamos a orar de inmediato para comenzar el estudio de hoy, viernes 26. Oramos y nos ponemos en la mano del Señor. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día ante ti estoy suplicándote y rogándote que me siga ayudando a enseñar tu palabra, que perdone nuestras iniquidades, nuestras faltas y errores, y que tú, Señor, me siga usando como instrumento y para gloria y honra de tu nombre, para edificación de tu iglesia, y que tu iglesia edifique a aquellos que están confundidos. Que este estudio, Señor, cada uno de nosotros como tu iglesia podamos llevarlo a aquellos que están confundidos. Guárdame, líbrame del mal y no me dejes caer en tentación. Me declaro, Señor, como siempre, siervo inútil delante de ti. Te pido que mientras abro tu palabra, tú me des palabra de vida, palabra de verdad y de autoridad. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Hoy seguimos con el estudio de la sexta religión apóstata. ¿Qué es el catolicismo? Ya hemos aprendido algunas cosas y hoy vamos a hablar o a enseñar qué cree la Iglesia Católica de la Biblia y qué cree o quién fue el primer papa. Esos temas lo vamos a estar viendo hoy. ¿Qué cree la Iglesia Católica de la Biblia? ¿Y quién fue para la Iglesia Católica el primer papa? Antes, pedirle disculpas, hermano, gloria a Dios, porque el miércoles al parecer el video no se descargó, no se pudo grabar completo, y por eso ustedes ven que no aparece una despedida al final, porque no se pudo grabar completo porque estaba solo aquí en el templo, como también hoy estoy solo, pero gracias a Dios. Bien, vamos a entrar en materia con la ayuda del Señor para ver qué cree la Iglesia Católica sobre la Biblia. La Biblia, la Iglesia Católica cree en la inspiración de la Santa Escritura, ellos creen eso. Pero dice, las verdades reveladas por Cristo están contenidas parte en la Biblia y parte en las tradiciones eclesiásticas, o sea, en las tradiciones de la iglesia. Por eso, ¿cómo explicamos esto? Recuerden que la Iglesia Católica, aparte de los fundamentos bíblicos, ellos también tienen lo que se llama dogmas. Y las dogmas son las enseñanzas que no tienen fundamento bíblico. Por eso ellos creen en la inspiración de la Biblia, pero también creen en las tradiciones eclesiásticas de la iglesia. Pone a la Iglesia Católica, pone a la iglesia como la autoridad suprema de fe, o sea, la iglesia, no la Biblia. Cuando aquí dice que ellos ponen a la iglesia como autoridad suprema, es que la iglesia está por encima de la Biblia y por encima de Dios. Y lo que la Iglesia Católica determina
Eso es lo que se hace, no lo que Dios diga, sino lo que diga la iglesia. Por eso ellos tienen otros libros que no tienen fundamento bíblico y ahí enseñan algunos dogmas o enseñanzas que no tienen fundamentos bíblicos. Bien, ponen a la iglesia como autoridad suprema de fe y la conducta de sus miembros. Como la iglesia ha determinado que como la iglesia católica ha determinado qué libros aceptar y qué libros rechazar como no inspirado, le atribuye mayor autoridad que a la misma palabra o a la misma Biblia. Por eso ellos, su autoridad suprema, la iglesia, no la Biblia. Donde hay conflicto entre las tradiciones eclesiásticas y la Biblia, generalmente se acomoda la interpretación de la Biblia de tal manera que esté de acuerdo con la tradición. Explico esto. Recuérdense que ellos creen en la inspiración de la Biblia, pero también creen en las tradiciones. Y las tradiciones son enseñanzas que ellos han venido enseñando de tiempo en tiempo, de siglo en siglo, que no tienen fundamento bíblico, y las enseñanzas que no tienen fundamento bíblico son tradiciones y son dogmas. Entonces, por eso, donde hay conflicto entre la tradición y la Biblia, ellos acomodan la Biblia a las tradiciones de la iglesia, para que pueda concordar. Bien. O por lo menos no da la impresión de contradecirlo. Repito, donde hay un problema con la Biblia y las tradiciones eclesiásticas, ellos acomodan la Biblia a las tradiciones eclesiásticas, o por lo menos lo que hacen es no contradecir las tradiciones eclesiásticas. Eso enseña la Iglesia Católica sobre la Biblia. ¿Qué más enseñan ellos? Los católicos creen que su Biblia es la verdadera y la Biblia protestante, según los católicos, está incompleta. O sea que la Biblia que nosotros usamos no es la correcta. La que ellos usan es la correcta según ellos. Recuerde que la Biblia que nosotros usamos tiene 66 libros. La que usa la Iglesia Católica tiene 72 libros. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos libros que no son inspirados. Bien, entonces, por eso ellos creen que su Biblia es la verdadera y la que usamos nosotros es incorrecta o está incompleta. La Iglesia Católica Romana es la depositaria de la palabra divina, o sea que ellos son los que tienen la palabra divina, y de ella se recibieron las Sagradas Escrituras. Oiga, usted sabe que la salvación proviene de los judíos y la Biblia proviene de los judíos, no de la Iglesia Católica. ¿Qué más dice la Iglesia? La Biblia vino de la Iglesia Apostólica primitiva, antes que fuese formada la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica se atribuye que ellos fueron los primeros en tener la Biblia. Pero todos sabemos que la Biblia fue escrita en un gran por ciento, un 95, 96, 99% por judíos. Y la iglesia primitiva fue a quien se le dio los rollos originales, no a la Iglesia Católica. Entonces,
El Vaticano tiene algunos manuscritos muy antiguos, pero hay otros. O sea, ellos tienen en realidad los manuscritos en hebreo, en arameo y en griego, pero hay otros, porque ellos lo ocultaron. Entonces, ¿qué más enseñan? Se han traducido las versiones protestantes directamente en los idiomas originales. O sea, la Biblia que nosotros usamos, los protestantes, son Biblias que fueron traducidas de los rollos originales, que estaban escritos en hebreo y en griego, el idioma del pueblo judío. Que vamos a esperar en esta bulla problema. Le hice esa pausa por la bulla. Algunas versiones católicas son tradiciones de la versión latina llamada Vulgata. O sea, muchas de las traducciones de la Biblia que usa la Iglesia Católica es de una versión latina llamada la Vulgata, que fue tomada de los idiomas originales. Es más fácil conservar el significado del mensaje traduciéndola directamente de los manuscritos originales al idioma del pueblo. Algunas versiones católicas más nuevas son traducidas directamente de los idiomas originales. Bien, entonces, note que la Iglesia Católica se atribuye tener la Biblia verdadera. Y dicen que usamos nosotros una Biblia incompleta, porque la Biblia que usamos, recuérdese que tiene 66 libros, y la Iglesia Católica dice que debería tener 72, como la de ellos. ¿Qué más vemos aquí? Algunas versiones católicas incluyen en la Biblia los libros apócrifos, libros apócrifos o deuterocanónicos, libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir eso? Deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Estos libros no fueron reconocidos como inspirados cuando se hizo el canon de la Biblia. Los protestantes no los incluyen en su Biblia por varios motivos. Si usted calcula, le dije ahorita que la iglesia protestante, nosotros usamos una Biblia de 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27, todos sabemos eso. Entonces, cuando sumamos 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, son 66. La Iglesia Católica tiene 72. ¿Cuántos libros más tiene? Tiene 6 libros más adicionales. Ahora, ¿por qué la Iglesia protestante no tiene esos 6 libros adicionales en la Biblia? Mire la razón. Por los motivos por los cuales no tenemos esos libros, esos 6 libros adicionales que usa la Iglesia Católica en su Biblia. Algunos de sus escritores, niegan ser inspirados. O sea, los mismos escritores de esos 6 libros adicionales que tiene la Iglesia Católica, ellos mismos dicen que no fueron inspirados.
Número 2, no tenían lugar en el canon del Antiguo Testamento. Número 3, ninguno de ellos, de los libros, es citado por Cristo, ni por los apóstoles. O sea, esos libros que usa la Iglesia Católica, esos 6 libros adicionales, ni los apóstoles, ni Cristo, ni los apóstoles lo mencionaron. Cuarta razón o motivo: contienen doctrina que contradicen la Sagrada Escritura. Número 5, la propia Iglesia Católica no los aceptaba como inspirados antes del Concilio de Trento. ¿Cuándo fue ese Concilio de Trento? Del año 1545 al año 1546. Después de ese tratado es que ellos anexaron esos 6 libros, pero antes de esos años ellos no lo aceptaban como libros inspirados. Después del año 1545 al 1546 fue que lo aceptaron o lo incluyeron como libros inspirados. Y por último, número 6, contienen trivialidades que no concuerdan ni en su espíritu ni en sus puntos de vista con las grandes verdades bíblicas. Esos 6 puntos son esenciales y son los motivos por los cuales la Iglesia protestante no tiene esos libros deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Pero mire algo más, alguna enseñanza más acerca de esos 6 libros adicionales que tiene la Iglesia Católica. Algunos papas han prohibido al pueblo la lectura de la Biblia. Otros papas la han recomendado. O sea, algunos papas dicen que no estudien la Biblia, otros que sí. Ahora se recomienda el estudio de la Biblia, algunos papas, pero el lector, el que lee la Biblia, según los papas, no está en libertad de interpretarla en el sentido que les parezca más lógico. O sea, que yo puedo leer la Biblia según la Iglesia Católica, pero yo no puedo interpretarla, sino ellos, el Papa y el clero. Las Sagradas Escrituras deben interpretarse por la Iglesia. Pero oiga lo que ellos dicen, que es la Iglesia que tiene la interpretación, no la persona que la ley que Dios le revela. Si se le dejara a los laicos, probablemente interpretarían erróneamente algún pasaje. ¿Por qué antes la Iglesia Católica prohibía que se leyera la Biblia? Para que la gente no llegara al pleno conocimiento de la verdad. Se leía en latín para que la gente no entendiera lo que se estaba leyendo. Bien. Algo más, hermano. Ahora vamos a ver, concluimos aparte sobre lo que cree la Iglesia Católica de la Biblia y por qué ellos tienen 6 libros adicionales, o sea 72, porque nosotros tenemos 66, de que ellos tienen 6 libros que no están en el primer canon bíblico. Entonces, vamos a ver las enseñanzas que ellos tienen o enseñan de que Pedro fue el primer papa. Usted sabe que la Iglesia Católica enseña que el primer papa que existió fue el apóstol Pedro. Pero aquí vamos a aprender, con la ayuda del Señor, el juego de palabras que la Iglesia Católica ha hecho del idioma original griego y hebreo y arameo para torcer la palabra.
Vamos a ver qué me enseñan acerca de Pedro. Y miren cómo tuerce en la Biblia. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que está fundada en la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Cristo le pregunta a los apóstoles que quién era él. Ellos le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Pedro le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro a Cristo. Eso es de Mateo 16, capítulo 16, versículo 16 al 18. ¿Y qué dice Cristo? Sobre esta verdad, esta fe en Cristo, el Hijo de Dios, el Señor edifica su iglesia. O sea, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, está confesando una verdad. Ahora, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica? Vamos a leer la Biblia. Vaya conmigo a Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16 al versículo 18. Vamos a ver cómo yo aquí torcieron la palabra. Dice Mateo 16, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leerlo del versículo 13. Mateo 16, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, o sea, los discípulos, dijeron, algunos hombres dicen que tú eres Juan el Bautista, el versículo 14. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que tú eres Jeremías. O algunos hombres dicen que tú eres alguno de los profetas. Versículo 15 del capítulo 16 de Mateo. Cristo dice, y Él les dijo, o sea, Cristo le dijo a los apóstoles, versículo 15, Él les dijo, Cristo a los apóstoles les responde, y vosotros, o sea, y ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, versículo 16, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, capítulo 16 de Mateo. Y yo también, atiendan aquí cómo es que ellos tuercen la Biblia en esta parte. Cristo le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, en el idioma original, en el idioma griego, Pedro, en el idioma griego, se escribe Petro. En el idioma griego, el nombre Pedro se escribe Petros, no Pedro, sino Petros. Lo voy a deletrear, se escribe P-E-T-R-O-S, Petros. Se escribe Petros. En la Biblia de nosotros aparece Pedros.
Pedro. En el original es Petros. En el original el nombre de Pedro en griego es Petros, que significa piedra pequeña. Petro, que es Pedro, significa piedra pequeña. Entonces, ¿dónde está el juego de palabras aquí? Versículo 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo, le dice Cristo a Pedro. O sea, Cristo le dice a Pedro, tú eres el Cristo, le dice Pedro a Cristo, el Hijo de Dios. Pero Cristo le dice, oh Pedro, eso no te lo ha revelado a ti ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, Cristo dice ahora en el versículo 18, y yo te digo a Pedro, ¿verdad? Cristo hablándole a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. En el original griego, Pedro se escribe Petros, que significa roca pequeña. Y sobre esta, mire, cuando dice aquí Pedro en el versículo 18, hay una coma, una pausa, ¿verdad? Y yo te di, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De ahí es que viene la doctrina de que Pedro fue el primer papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica malinterpreta, tuerce y crea una herejía de este versículo bíblico, crea una enseñanza diabólica al decir que Pedro es el primer papa. Y eso es falso, de toda falsedad. Entonces, ¿qué dice? Y sobre esta roca, versículo 18, edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, hermano, recuérdese que Pedro en griego se escribe Petros, que significa piedra pequeña. Entonces, ¿cuál es la palabra que lleva aquí en lugar de Petro? No es Petro, sino Petra. Petra significa en griego piedra grande. Entonces, cuando dice Cristo sobre esta piedra, está usando no la palabra Petro, sino Petra, que significa piedra grande. Entonces, cuando dice Cristo sobre esta roca, está usando la palabra griega Petra, que significa piedra grande. No está usando el nombre Petro, que significa roca pequeña, o Pedro en griego. No, está usando la palabra, Cristo está usando aquí la palabra Petra para referirse a sí mismo. Entonces, la iglesia está fundamentada no sobre Pedro o Petro en griego, sino sobre Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia, no Pedro. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica mal enseña que Cristo fue el primer papa. Y eso es una doctrina de demonio. ¿Sabe por qué? Porque Pedro no fue en ningún momento el primer papa. Pedro en ningún momento fue el primer papa. Y nunca lo ha sido, ni lo será. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mire, el mismo Pedro comprendió, el mismo Pedro, que él no era la piedra, el mismo Pedro comprendió que él no era la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia. Explica en su primera epístola que Cristo es la peña, o sea, la Petra en griego, que significa
piedra grande. Pedro explica que Cristo es la piedra, el fundamento de la iglesia. Todos los cristianos somos piedras vivas que son edificadas sobre Cristo como casa espiritual. Vamos a leer ese texto en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Primera carta de Pedro, su capítulo 2, versículo 4 al 8. Primera carta de Pedro, su capítulo 2, versículo 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Vamos a leer. ¿Qué dice el mismo Pedro? Acordaos de él. ¿Quién es él? Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acordaos de él, o sea, de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, Cristo, mas por Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedra viva, o sea, los cristianos somos piedra viva, pero la piedra grande sobre los cuales nosotros estamos edificados es Cristo. Nosotros somos la iglesia, y sobre quién está edificada la iglesia, sobre Cristo, no sobre Pedro. Nosotros también, como piedra viva, versículo 5 del capítulo 2 de primera de Pedro, nosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las Escrituras. He aquí, yo pongo en Sion la principal piedra. Recuérdese que piedra grande en griego se escribe Petra. Pedro en inglés se escribe Petros, que significa piedra pequeña. Dice el 6, he aquí yo pongo en Sion la principal piedra de ángulo. Cuando se iba a construir, en la antigüedad en Israel se usaba una piedra grande como guía de la construcción o piedra principal, para que la construcción no fuera levantada, torcida, ni se fuera a derrumbar. Se usaba esa piedra de ángulo como principio de construcción. He aquí yo pongo en Sion, versículo 6, piedra del ángulo, escogida y preciosa. Esa piedra del ángulo es el mismo Cristo, la piedra grande, sobre la cual está edificada la iglesia, no sobre Pedro. Y el que cayere en él, o sea, en la piedra del ángulo, en Cristo, no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, lo que creemos, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Ahí está hablando de los judíos que rechazaron a Cristo. Entonces la Iglesia Católica cree y enseña eso, que Pedro fue el primer papa.
Y después de Pedro, todos los sucesores papales siguen la secuencia de Pedro según la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué mal enseña la Iglesia Católica? Enseñan que el primer vicario, la palabra vicario significa representante de Cristo en la tierra, fue Pedro. Pero usted sabe quién es el representante de Cristo en la tierra, es el Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy, pero no lo dejaré solo, sino que le enviaré a un consolador. Y quien representa al Hijo y al Padre y al Hijo en la tierra, ahora es el Espíritu Santo. No ningún papa. Y lo vamos a dejar ahí hasta el día de hoy. Aprendimos lo que la Iglesia Católica cree de la Biblia. Ellos enseñan que la Biblia que ellos usan, la Iglesia Católica, es la original. Y recuerden que la Biblia Católica tiene 66 libros. Tiene 6 libros más que la Iglesia que usamos, la Iglesia Protestante. La Biblia que usamos, la Iglesia Protestante. Y esos libros que usa la Iglesia Católica, esos 6 libros más, no están en el primer canon o revisión bíblica de la Biblia. Y también los mismos escritos o escritores de esos 6 libros, ellos mismos expresaron que esos libros no fueron inspirados. Bien, mire hermano, yo le había dejado el miércoles pasado en la pizarra, le mandé una foto. En esa foto que le mandé de la pizarra el miércoles pasado, ahí está escrita la doctrina y el año de su aprobación como doctrina. Esa es la pizarra. Yo le voy a mandar una foto de esta pizarra para que ustedes vean el juego de palabras que ellos usaron entre Petra, que es piedra grande en griego, y Petros, que significa Pedro, y piedra pequeña en griego. Entonces ahí está el juego de palabras. Dios le bendiga y Dios le guarde en este día. Dios bendiga al pastor, a su esposa, a sus hijos, y Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Felicitaciones por el empeño que han tenido en el estudio de la palabra, y la gloria sea de Dios. Dios bendiga a cada hermano y también a aquellos que por una razón u otra no han podido integrarse al estudio. De todo modo, Dios bendiga mucho a la hermana Carmen Adán, a la hermana Jenny Orán, a la hermana Cristina Corniel y a todos los hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios bendiga a Mariela, a López, a Ramón Bastardo y a Paola Quero. Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Siempre acuérdese orar por mí, por mi familia, por el hermano Eladio y el hermano Víctor, y oremos unos por otros. Por último, les pido disculpas porque en el estudio anterior la despedida no salió en el video. Dios les guarde y Dios les bendiga. Oramos y somos despedidos. Amado Dios y Padre eterno, gracias por este día. Gracias por todo. Rafael Castillo, diputado, porque el compromiso es con todos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme hablar tu palabra en este día. A ti, Señor, sea la gloria, sea la honra y el honor. Gracias, Señor, por edificar a tu iglesia a través de este siervo inútil. Guárdame, líbrame del mal y de toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias a todos los que me han felicitado
por mis 70 años de edad. Gracias, son 70, hermano. Dios le bendiga y Dios le guarde.